una generación muy importante porque queremos a partir de hoy hacer capítulos especiales. Voy a hacer un movimiento por acá para meterme, porque... Está más flaco usted, lindo. Hola, Delfina, ¿cómo estás? No, es que en serio. Es que he estado corriendo mucho, Delfa, y aunque no me creas, hoy día hice mi segunda clase de yoga. qué No, espero que ya las próximas yo ya adelgazado te voy a decir, ¿eh? Me voy a decir que hable con mi hijo. Oye, Delfa, bueno, ya se autopresentaron, pero yo los quiero presentar como corresponde. Y primero, quiero destacar que a partir de hoy, en Cultura Verdadera, hacemos ciclos por décadas. Que vuelvan los 60, es lo que queremos hacer hoy, porque si bien fue una década que cambió al mundo, también es una década que cambió a Chile. Iremos desde entender cómo funcionaba la nueva ola y la nueva canción chilena hasta el terremoto en Valdivia o la reforma agraria. Hoy día queremos pasar por todos los grandes hitos de una década que es fundamental para entender también el Chile de hoy. Para esto tenemos un panel pero lujoso y quiero partir presentándola como corresponde. Destacadísima actriz de cine, teatro, televisión. Ella egresó el año 1956, por lo tanto la década de los 60 fue pero explosiva en su desarrollo artístico. Delfa, bienvenida. Gracias. Tú sabes que yo te amo, mujer. Yo sé, yo a ti también. Estamos también con el historiador de la Universidad Católica, profesor además de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, don Cristóbal García Huidobro, y la visión histórica, por supuesto, en nuestro programa. Cris, bienvenido. Gracias, Nacho, un gusto verte. ¿Qué decir la voz radial por excelencia de la década? No solo de los 60, sino que también de los 70. Trabajó por años en Radio Chilena y en Radio Aurora. Don Miguel Dabañino, un honor tenerlo con nosotros. Pero muchas gracias por invitar y qué rico estar con la Delfina. Bueno, ya lo vas a presentar. Aquí viene porque hablando de Nueva Ola, una de las voces más importantes de aquella década. Uno de los precursores de la Nueva Ola, estamos con don Luis Dimas. Pero muy buenas noches a todos. El otrora rey del twist. Otrora. ¿No le gusta que Siempre. digan rey del twist? No, pues ya pasó. Pero sí hay que rendir un pequeño homenaje a una persona ahí. A ver. Peter Rock y yo creamos la Nueva Ola. Exacto, de hecho Peter Rock fue el primero que grabó un rock and roll en Chile, eso dice la historia. Exacto. Queridos panelistas, arrancamos este ciclo sesentero y tenemos una nota que da cuenta de la primera parte de la década, los primeros 5 años. Chile y el mundo, ¿cómo cambiaron? En el reporte de Cultura Verdadera. En la que cambiaron las relaciones entre padres e hijos, entre jefes y sus empleados. Aumentó la pasión por el fútbol y por una revolucionada sociedad que vibraba por la música de la época, que cambió el largo y el color de la moda. Una década que no se olvida, los añorados 60. Tus caprichos no podrán nunca jugarse conmigo, ya que la oportunidad nunca la tendrás. ¡Sí! Un fuerte ruido acompañado de un gran movimiento telúrico de magnitud 9,5 en la escala de Richter azotó al día pasada las 3 de la tarde del 22 de mayo de 1960. Entre el temor y la desesperación, la población vivía el sismo más grande de la historia de Chile. Pero eso no fue todo. Pocas horas después del megaterremoto, el mar inundó más de 800 kilómetros de costa. Las personas muertas y desaparecidas por la doble catástrofe superan las 1.500. Pero no todo fue tragedia. Corrían los años y en el 62 todo Chile se unía detrás de un balón por la efervescencia del Mundial. Días en los que este ritmo terminó por convertirse en la canción chilena más exitosa de todos los tiempos, así como también la más reproducida en las radios nacionales. Apareció el hecho de que Chile iba a ser sede del Mundial y todo. Y como siempre a mí me gustó fabricar temas, yo dije, me gustaría fabricar un tema. Y los Ramblers se hicieron conocidos en el año 62 en todo el país. Eso ya lleva más de 2,5 millones de copias vendidas, que para Chile es algo grande, porque ahora premian a los que venden 10.000 discos. Entonces, ya no lo alcanza nadie, ya está, se disparó. Un sonoro se
populariza el uso del televisor, aparato que si bien comenzó a llegar a nuestro país desde el 57, no fue hasta el 62 cuando se masificó. Chile tenía los ojos del mundo puestos en el campeonato que situó a Arica como una de las ciudades más visitadas del continente. Oficialmente, la ciudad del Morro vivía su mayor auge deportivo y económico, lugar en el que también se vivió el partido de la selección contra la Unión Soviética para las semifinales del campeonato. La selección chilena, dirigida por Fernando Riera, culmina con el legendario triunfo contra Yugoslavia y ocupa el tercer lugar en esta recordada fiesta deportiva. En paralelo, en Cuba se viven tensos momentos. Fidel Castro entraba a La Habana con sus hombres para derribar al dictador Fulgencio Batista, hecho que marca una nueva era para América Latina y también para Chile, porque nuestro país comienza a integrar la Alianza para el Progreso. La sociedad del continente se divide entre quienes se unen a las armas y quienes piden a gritos una reforma. Es la crisis de los misiles que tiene tensionada al orbe por el conflicto que marcaba a Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Los adolescentes y jóvenes son portadas en la prensa de la época. Los coléricos y las calcetineras viven ataques de euforia en las calles. El fenómeno de los Beatles se instala con fuerza en todo el mundo y en Chile nace la nueva ola, grupos que repletan los cines, llenan los conciertos y suenan en todas las radios entre aullidos de emoción desenfrenada. Y en septiembre, octubre ya era número 1 y tenía un fan club de 100.000 chicas en el país y provocaba euforia increíble. Lo que más trabajábamos nosotros en mis presentaciones no era tanto el sonido, el escenario, era cómo me sacaban de los lugares donde yo cantaba. Porque las chicas rodeaban el lugar para ver por dónde iba a salir. Algunas intentaban entrar a la habitación de tu hotel. Alguna vez un par lo consiguieron. Al mismo tiempo, la minifalda pone en primer plano las piernas de las mujeres y llega la píldora anticonceptiva, hechos que revolucionan a la sociedad y que irrumpen las familias. Son los primeros 5 años que marcan una década que revoluciona, rompe paradigmas y cambia la cultura y que indiscutiblemente quiebra las estructuras de una sociedad conservadora para siempre. Nunca jugarse conmigo, ya que la oportunidad... Nuestro estudio, porque con esta nota introductoria algunos movían las patitas acá, otros hacían memoria, otros refrescaban algunos conceptos. Y quiero partir por lo más personal, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿qué es lo que sienten respecto de esta década? ¿Qué fue lo más relevante, lo más icónico en sus vidas de la década de los 60? Lucho Dimas. Bueno, el haber sido uno de los creadores de la nueva ola para mí es un honor, que fue el movimiento, según la historia, digamos, de la música más que tú que tanto la promoviste, más exitoso que ha habido. Y fue lindo, y estar al lado de Peter Rock, con él fuimos los dos primeros, junto con otras personas que aparecieron también, Pat Henry, Danny Chilean. Fue lindo el haber creado un movimiento y el haber dado a Chile, sin saberlo, a la sazón de lo que realmente estábamos haciendo, culturalmente. Don Miguel Dabañino, el gran aporte de la década para usted. Bueno, desordenó el mundo. Y yo creo que esa es la cosa más maravillosa, porque además crea toda una situación que se da en todo lo que acabamos de ver ahí, la música, el teatro, que la Delfina va a contar seguramente lo que significó esa década. Pero yo diría que todo eso parte a través, digamos, es a partir de los movimientos sociales y políticos. Exacto. Y yo creo que ahí, y ha sido la noticia de estos días, la Revolución Cubana, que comienza un año antes de la década, ¿cierto?, del 59, sin duda para América Latina especialmente y para Chile en particular, crea una situación especial de despertar de las necesidades del pueblo chileno,
de los jóvenes. Acuérdate que está la reforma universitaria. Así es. ¿Ah? O sea, eso crea y cubre todo las diferentes expresiones artísticas, desde la nueva ola que hablaba Lucho, la nueva canción chilena. O sea, la música también cambia. Y empezamos a, bueno, tú estás con corbata, pero la gente dejó de usar corbata, se vistió de una manera distinta, las chicas usaron minifalda. O sea, hay toda una revolución. En los años 60... Los Beatles también. Bueno, los Beatles, por supuesto, se peinaban, etcétera. Ya hablaremos de aquello, ¿no? Sí, Esa sí, invasión bueno. británica. Es que es tremendo lo que pasa en los hizo 60. explotar el rock and roll a nivel mundial de una forma como no conocíamos antes. Cristóbal, desde la perspectiva histórica, la gravitancia de la década de los 60. Yo creo que me vas a hacer una pregunta vivencial, pero bueno. Por supuesto, A ver, el más joven acá. desde el cuore. Mira, a ver, indudablemente la década de los 60 es una década que desordena un poco el mundo, como señalaba acá, que es cierto. A mí me gustó algo que decía, claro, tú estás vestido con corbata. Fíjate tú que era obligatorio cuando tú ibas a la universidad ir de cuello y corbata a las clases. ¿verdad? El protocolo lo indicaba. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, la Chile de la Católica, era obligatorio ir vestido, digámoslo, de terno, hasta la década de los 50. Y de repente eso cambia después. Porque fíjate que ocurre algo, por ejemplo, con la moda. Los hijos se vestían usualmente como se vestían los padres. No había una moda juvenil, en el sentido estricto. No había música estrictamente juvenil. No había un, llamémoslo así, un mercado, un espacio exclusivo para los jóvenes. Y a finales de la década del 50, fundamentalmente primero en Estados Unidos y después de la década de los 60 en otras partes del mundo, incluyendo Chile, efectivamente surge una moda estrictamente juvenil, espacios de reunión estrictamente juveniles, etcétera. Entonces como que la juventud tiene una identidad propia que la adquiere, digamos, lo que se solidifica en la década de los 60. Eso es súper interesante porque hasta los 50 o eras niño o eras adulto. No existía la categoría ser joven con sus sueños, rebeldía, al menos no de esa, y todo lo que puede al menos significar. no de esa perspectiva, ¿cachai? Y por otro lado, también hay un tema, bueno, que tiene que ver con el tema político, el surgimiento de la Guerra Fría, el terror nuclear, pero al mismo tiempo también frente a lo que podía ser la aniquilación mutua que se aseguraba a las dos potencias y arrastrando al resto del mundo, también surge todo un movimiento contracultural, que tiene que ver, por ejemplo, con la revolución de las flores, la revolución sexual, etcétera, que de alguna manera también son una resaca precisamente frente a, bueno, al terror que implicaba el problema de que la Guerra Fría se transformara en una guerra caliente. Entonces, quizá la década de los 60 es ese momento, esa época de bisagra, donde tú ves el surgimiento de estas reacciones, en definitiva, frente a un orden establecido, pero por otro lado también donde existe algún ámbito de bastante esperanza. Ahora, si se frustraron o no, bueno, eso ya es otra cosa. Delfa, ¿qué significó la década de los 60 para ti? Porque cuando veíamos la nota era increíble cómo empezaba ya a recordar ciertos hitos, me imagino, de tu propia vida. Qué impresionante, porque tú sabes que, bueno, yo soy la única mujer aquí entre ustedes, ¿no? Linda. El mundo no tiene nada que ver con lo que estaban hablando ustedes. No quiero decir que diga que no tengan la razón, es lo que decían, la Revolución Cubana, y lo que fuera. Bueno, lo que le dije fue un piropo, entre paréntesis. ¿Perdón? Lo que le dije fue un piropo. Gracias. Oye, lindo, fíjate que yo te voy a decir lo que me pasó a mí en los años 60. Tú sabes que yo descubrí Chile en los años 60. Yo descubrí que yo era chilena. Mira tú, a esa altura yo tenía, a ver, ¿cuántos años tenía? ¿40 años? Espérate, yo nací el año 28. Yo tengo 88 ahora. Sáquenme la cuenta porque no sé sumar. 28, 30. Tenía 30 y tantos años. No, cumplió los 40 años, que es la época. Bueno, yo pertenecía y sigo perteneciendo, supongo, como que uno nace una parte de ahí que se queda, a un grupo muy cerrado, muy conservador, muy católico, muy... en fin, la oligarquía chilena. Y yo no conocía Chile, fíjate. Conocí Europa. Claro. Era lo que se llevaba, ¿no? Claro. Fíjate que conocí Chile porque un señor genial que murió, que se llama David Stichkin, un rector, el gran rector chileno, rector de la Universidad de Concepción, fundó una cosa muy extraña.
que trajo gente de la universidad. Bueno, yo soy actriz, ¿no? Todos ustedes saben. No. Es que vengo hablando desde la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Ese es otro cambio muy grande en mi vida, conocer la universidad. Para una clase social, conocer lo que es la universidad, conocer, es decir, vivir la diversidad. Es una cosa muy importante, vamos. ¿Qué es lo que inventó ese rector del FA que me estaba contando? Ese rector, mijito, perdón, él armó un teatro, que es el Teatro de la Universidad de Concepción, el TUC, en base a algunos actores de Concepción, los de Bochel, te acordarás de ellos, en fin, Roberto Poblete, Roberto Navarrete, gente que vivía ahí, que se había armado en las famosas fiestas de primavera, o sea que eran actores autodidactas, ¿no? Y mezcló, mira qué inteligencia, pero voy a ir al descubrimiento de Chile, no creo que voy a perder tanto. Mezcló a la gente recién salida de la Universidad de Chile que estaba estudiando teatro. Y juntó esto y armó el Teatro de la Universidad de Concepción. Yo te voy a decir para qué. Lo hizo porque sintió que la gente, en ese tiempo estaba la Universidad de Concepción, la Universidad de Valdivia, y creo que no estaba la de Punta Arenas todavía. No había ninguna, más que estas dos. Ustedes, tú eres historiadora, así que sabías. No sé, bueno. El hecho es que todo el sur chileno se iba a estas dos universidades, Valdivia y Concepción. Y estos muchachos llegaban, volvían a sus pueblos de origen y perdían contacto con la universidad. Entonces él dijo, yo voy a armar un grupo que se dedique a recorrer Chile, todo el sur de Chile, para que todos estos actores tengan la posibilidad de revivir su época en la universidad. Eso fue todo el principio que limpió, como que... O sea, armó una universidad itinerante. Armó un Chile conociéndose a sí mismo. Mira, la impresión mía, te digo, cuando yo llego a un pueblito como el año 62, de haber sido 61, llego a un pueblito como Curanilahue. Curanilahue es un pueblito minero, ¿no? Carbón. De carbonizo. Que tenía solamente se me olvidaron los nombres. La calle frente al alcalde, pavimentada, todo lo demás era sin pavimento. Frente a la casa del alcalde y a la municipalidad, obvio. Igual, sigue siendo igual ahora. ¿Te impactaste en Curanilahue? Mira, mijito, yo te voy a decir que llegué a Curanilahue y hacer teatro en Curanilahue, en un pueblito chiquitito donde la gente te está mirando como si fuera alguien que llegó de extraterrestre, y no tanto porque estábamos dentro de una obra chilena. Pero bueno, eso no fue todo Curanilahue solamente, ¿no? Es solo un ejemplo de lo que estaban haciendo. Después que era recorrer el país. Tallén, Victoria, todos los pueblitos chicos, y darte cuenta lo que es este país y lo que es realmente ser chilena. Pero qué increíble lo que me decís, Delfa. La aspiración de esa aristocracia era partir a Europa. Y de Chile no conocer nada. Pero nunca se le ocurrió esa cosa más. Y fue gracias a este experimento universitario que tú puedes conocer tu país por primera vez. Y conocerlo, ir a las casas. Piensa tú que antes que se hiciera el canal de Panamá, todos los barcos venían por Magallanes. Entonces todo el sur de Chile es un refinamiento artístico que no te lo explico. Los muebles, las camas, los cuadros, la mantelería, en fin, un refinamiento para vivir, un refinamiento para convivir, un estado de un lenguaje. Delfa, dame un segundo, porque es importante que pongamos en contexto lo histórico desde el arranque de la década. Para entender lo que pasó entre el 60 y el 70 es relevante saber qué pasó en ese primer año de la década. Cristóbal, ¿cómo se vivía en el Chile de aquel entonces? Un poco poniendo en contexto lo que la Delfa no explica. Sí, yo sé. ¿Cómo era el Chile de 1960? Muy vaga, no me pide ninguna precisión. Pero es muy interesante lo suyo. Chile era un país bastante retrasado desde el punto de vista económico. Teníamos desde hacía 20 años varios problemas.
desde la década de los 40, producto de la Segunda Guerra Mundial, veníamos con una enfermedad crónica en nuestra economía que era la inflación de 2 dígitos. En la década de los 50 llegó al casi el 100% en algún momento. Era una situación bastante complicada. Pero ¿eso en qué se traducía en el día a día? Un costo de la vida altísimo, súmale a eso también bastante pobreza, desigualdad, pero ya era bastante complejo, y además también porque había una gran diferencia entre lo que era la vida urbana, donde evidentemente tú también tenías, ámbitos de pobreza, pero con lo que era la vida en el campo, porque el campo chileno vivía en el siglo XVII, mientras que... En algunos aspectos, perdona que te interrumpa. No, pero fundamentalmente desde el punto de vista tecnológico, incluso también... Pero en el pensamiento y en el lenguaje no. Aunque también ocurría algún problema, digámoslo, desde el punto de vista de las relaciones del trabajo dentro del agro. Eventualmente eso se tratará de resolver con la reforma agraria. Pero, y por otro lado, también está el temas que tienen que ver con lo cultural, con lo social, etcétera. Desde el punto de vista cultural, bueno, efectivamente Chile era un país que recibía las influencias desde Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Compartíamos, por desgracia, no mucho con nuestros vecinos, a pesar de que existía cierto entrecruzamiento. Y por otro lado también, y bueno, como lo que comentaba doña Delfina, el problema es que también la sociedad chilena era una sociedad bastante estratificada. Tú tienes un grupo dirigente, llamémoslo así, una oligarquía en definitiva. Los dueños. Claro, que eran dueños del país, digámoslo, desde el punto de vista de las industrias, así como también de la tierra. Tienes una clase media que surge fundamentalmente a finales del siglo XIX, principios del XX, que se ha educado al amparo del Estado y que ha surgido bastante bien, pero que trata de alguna manera de equipararse a la oligarquía. Y por otro lado tienes un grupo bajo, un trato bajos, digámoslo, que por desgracia vivían todavía muy postergados. Entonces, esa es más o menos una fotografía del país. Tecnológicamente, y con esto termino, somos un país también ahí como que tratando de modernizarnos fundamentalmente, porque hay toda una idea de políticas más que política, de industrializar al país desde adentro, con resultados bastante dispares, pero hemos logrado de alguna manera montar alguna industria que produce bienes de consumo, fundamentalmente televisores, automóviles, etcétera, pero por desgracia no hemos dado el paso que es el que se esperaba de crear bienes de capital, es decir, bienes que te permiten crear aún más bienes, digámoslo, más dinero, etcétera. En ese contexto de un país atrasado, de un país pobre, la década arranca con el terremoto más violento del cual se haya dado cuenta. Valdivia 1960. ¿Cuál fue tu experiencia, Miguel Dabañinos, con ese hecho, ¿no? Que no solo marca la historia de Chile, sino que la historia mundial a nivel de movimiento telúrico? Yo trabajaba en la radio Portales de Valparaíso en ese año. Te tocó al aire prácticamente. Claro, es decir, porque tembló en Valparaíso también, claro. Un temblor pequeño, y todavía no se hablaba del tsunami, pero sí hubo una prohibición de acercarse al borde costero. Y entonces yo me di cuenta que la cosa era seria, y fui a la radio y se establecieron, hubo situaciones realmente heroicas de parte de las radios de la zona afectada por el terremoto, que levantaron antenas que se habían caído para poder transmitir, y se estableció entonces un puente con las radioemisoras de la zona central, donde la gente que vivía, nosotros estábamos en el puerto, ¿cierto?, en Valparaíso, quería saber qué pasaba con sus familiares de Valdivia, de Concepción, de toda la zona, de Chiloé, etcétera, etcétera. Y se realizó ahí una verdadera cadena de emisoras que una a una iban transmitiendo y daban información entonces de lo que estaba sucediendo o en qué estado estaban las casas y las familias de las personas que vivían acá o sea, desde tu posición privilegiada frente a un micrófono de radio, fuiste uno de los primeros en la zona central de enterarte de la destrucción total que estaba viviendo el Teníamos sur. Bastante información, los famosos teletipos de la época, ¿no? Teníamos bastante información de lo que estaba sucediendo, pero más que los teletipos y más que todo eso era gracias a los radioaficionados también, porque hubo cortes absolutos de energía eléctrica, no había cómo comunicarse telefónicamente con la zona, entonces los radioaficionados
y los colegas de las radios que estaban en ese lugar y que podían seguir transmitiendo, estaban dando cuenta y a través de ellos se informó de lo que efectivamente había sucedido, el nivel de la destrucción de lo que fue en diferentes etapas, porque fue un par de días, ¿no? Después vino lo de Chiloé, o sea, no fue un solo terremoto, fueron varias cosas. Qué bueno que tú uses la palabra de... Delfa, dame un segundito y vamos a seguir hablando de cómo vivían de nuestros amigos en casa. Delfa, te interrumpí, me querías contar cómo viviste ese terremoto, ¿dónde estaba ahí? Es que me gustó la palabra que usó Miguel cuando dijo como que Chile se conmovió frente a la destrucción de lo que estaba, la destrucción, o sea, es el verdadero terremoto. Fíjate que el verdadero terremoto para mí fue que Chile se diera cuenta que existía algo más que Santiago. Vuelvo al tema. Entonces comenzó el país entero a decir, aquí estoy, nos pasan estas cosas. Se organiza la sociedad en forma increíble con todo eso que tú cuentas de la comunicación. Y comienzas a ver cómo vivía la gente, qué es lo que se le había roto, qué se había perdido en el país. Entonces, para mí, esa sensación, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Estoy un poquito insistente en la tarea, pero la verdad es que nosotros sabemos, somos chilenas nosotros. Tú sabes que yo me pregunto todos los días si no somos un número nomás. Cada día la gente es menos chilena en este país. Ámame, si el país fuera amado, querido, mirado, porque ¿para qué le oyen tanto? Hay que mirar. Es una característica del chileno, Mirarlo. no amar, perdón, eso quería decir, yo creo que es una característica del chileno en todos los tiempos, no realmente amar lo suyo. O sea, los quieren, pero de una manera un poco cómoda. No es como usted lo dice, es realmente somos chilenos. No, si no hay chileno aquí en Chile. Estemos por encima de otras cosas. Y no estamos. Generalmente lo de afuera es más importante que el chileno. Tenemos esa característica. Pero si no tenemos idioma, mijito. Sí. No está quitando el idioma, no hay el lenguaje. Sí. ¿Cachai? Sabí. No, sabí más antiguo. Eso son argots de todo el mundo. No, nos quitaron el idioma, por Dios santo. Mira los diarios como escriben, como los apócopes porque tú no los entiendes para nada. Sí. Nos han quitado todo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quiénes son los chilenos que quedan en Chile? Sí, peleándose en la forma que se pelean. Porque mira tú, oye, que ese... Bueno, ya me fui para otro lado. Córtame, mi amor. Vamos un segundo porque tenemos que dejar el tema del terremoto ya retratado. Ya. Porque quiero saber, en tu caso, Luis Dimas. Sí. Arranca la década y ¿qué pasaba contigo en lo musical previo a la explosión de este fenómeno sin precedentes que además pilla una industria musical y del entretenimiento en pañales? Es decir, la nueva ola se hizo a sí misma. Por primera vez se coordinó no fue un invento de nosotros, un movimiento juvenil con los medios de comunicación, la radio, la revista, la incipiente televisión. Fue algo bien interesante porque el fenómeno se fue construyendo a medida que los números iban dando jugo. Fue un comienzo muy emocionante en los 60. Hay gente acá que tiene mucho más, era bien cabro, está bajo el egocentrismo, no quiere decir eso. Oiga, quiero oír lo que dijiste. No, quiere decir que el músico, el cantante está un poquito cerrado. Mucho menos que una actriz, mucho menos que un hombre de radio, vasto culto al cual yo siempre admiré, y no porque esté acá. No, en serio. El asunto es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, para mí fue bonito ver que Chile no era solamente las imitaciones de Elvis Presley, de Polanca. Yo cuando actué con Polanca en el Independiente, el Tranque y también el Independencia. Fíjate que miraba todavía a todos estos fenómenos, todos estos monstruos, y de repente encuentro que el joven chileno empieza a mirar un poco más parejo. Cuando vi los Beatles ya se comentaba los Beatles no como unos grandes monstruos que lo fueron, sino que simplemente como un movimiento cultural popular que invadió el mundo. En los 60 vi que por primera vez que la nueva ola fue un invento, ni yo la creé, usé mal el término. Yo no fui creador de la nueva ola. La nueva ola estaba creada en todos los países del mundo, Nouvelle Vache, en Francia, todo lo más. La nueva ola, que fue tan importante en Chile, la tomamos Peter y yo y la divulgamos entre toda la gente. La hicimos moda, con Pat Henry, con Danny Chile, como decía. Pero más que nada... ¿Por qué no adoptaste un nombre en inglés como muchos de tu generación? Porque fíjate que... Este rollo de copiar lo que pasaba afuera, ¿no? Menos mal, además porque estábamos en el año 60. Yo me llamo Luis Dimas.
esto, ya no sabes tú quién. Yo me llamo Luis Dimas, y Dimas no es mi apellido de fantasía, es un hombre. Y es el buen ladrón a la derecha de Cristo que siempre está arrepintiendo. La historia mía, la historia mía. Entonces, A ver, qué bonito esto, por favor. ¿Cómo? El ladrón se llamaba uno, ¿cómo se llamaba? Dimas. El buen ladrón. El buen ladrón. Porque usted es Luis Misle. Yo soy Luis Dimas Misle Troncoso. O sea, soy hijo de palestino y también, por supuesto, de chileno. ¿Y por qué mientras habían unos Danny Chilean, unos Peter Rock, usted dice yo me llamo Luis D? Lo consideraba sinceramente ciútico. Siempre De frontón. Sí, de A frontón. pesar que era la onda. Yo no podría Luis Dimas, no, pues yo soy Luis Maisel, no, yo soy Luis Dimas Misle, un turco chico, chilenazo, ¿no es cierto?, que estaba metido en algo que era muy hermoso y que yo, como lo dije antes, a la sazón no magnifiqué lo cultural popular que iba a ser ese movimiento que dimos a conocer en Chile. Miguel, desde la perspectiva de los medios, porque es súper interesante lo que te tocó vivir a ti. Ya lo decía con mucha propiedad Cristóbal, en los 50 nace la juventud como concepto. Antes no se hablaba de el joven con derechos, deberes, privilegios. No, deberes sí los tenía, pero esa emancipación de la juventud te tocó vivirla a ti desde los medios. Cuando comienza el fenómeno de la nueva ola, antes de ser un fenómeno, ¿cómo veías este nuevo movimiento de jóvenes coléricos? A ver, yo te quiero hacer primero una consulta. A ver. Porque hace rato, y a raíz de algo que dijo Delfina, hay alguien que nos muestra Chile, pero no es de la nueva ola. Entonces, si tú me preguntas la nueva ola, te contesto la nueva ola y dejamos a doña Violeta. Sí, la nueva canción la hablamos un rato más, por supuesto. Un rato más. Ahora, efectivamente, lo que tú señalabas, uno cuando era adolescente escuchaba a Lara, Agustín Lara, con unos dramas, o escuchaba tango, porque uno escuchaba la música que escuchaban los papás. Claro. Entonces, los tangos y todo, yo me sé una cantidad y me encantan los tangos, me encantan los boleros. Los más dramáticos me gustan muchísimo, los disfruto, pero no tenía que ver con lo que eran mis problemas de jóvenes. Entonces, lo que sucede con la nueva ola, que como dice Lucho, viene desde Estados Unidos realmente, Sí. es que los pequeños dramas de los adolescentes, que eran New unas Wave. cosas tontas tal vez para los adultos, sí empiezan a tener expresión en estas canciones. Empiezan a salir talentos. Ah. Y empiezan a salir talentos. Claro, hay un nombre que se me ha olvidado, la Nadia Milton. Claro. Nadia Milton. Nadia Milton, Muy era una chica extraordinaria. Bueno, entonces todas esas canciones, la moda de inglés era porque la influencia de Estados Unidos, el imperio siempre ha puesto su mano, ¿cierto? Que nunca la compartí. Que nunca la compartió. Dice. Canté en Lima inglés. está revolucionario esta noche. No, yo creía que teníamos que cantar en castellano. Yo Sí, no por supuesto. consideraba un país todo en inglés. Yo también lo hice y la corté con penas juveniles. Con penas juveniles, sí. Bueno, entonces, y yo creo que la oportunidad que se dio en ese momento fue que estaba una cantidad importante de chicos con una inquietud musical enorme, una industria discográfica dispuesta a financiar grabaciones, sus discos, se editaban discos toda la semana, discos 45 Pero toda la yo semana. creo que usted es muy humilde. ¿Sabe por qué? Porque usted, con Ricardo García, con gente así, fue la que hizo que esos discos se vendieran y fueran una gran industria. El tercer elemento fue la radiodifusión, no estaba la televisión. Claro. Entonces la radio era el medio por excelencia de difusión, tomando esta idea de estos chicos de Estados Unidos que la televisión se había comido todo el talento de la radio y entonces ya no había presupuesto, además, la publicidad, el presupuesto. Entonces dos chicos estaban en Estados Unidos pensando qué podían hacer para ser famosos, hacer algo en radio. Y descubren que los jóvenes que estaban en ese lugar, que tenían muy poca plata como todos los jóvenes, sin embargo sacaban sus monedas, iban al Bullitzer y escuchaban una canción, la misma canción de nuevo, y empezaron a darse cuenta de que
esta costumbre que existía de que no se podía tocar de nuevo la misma canción hasta por lo menos una semana después. Era una tontera. Era una tontera, que la gente lo que quería era escuchar sus canciones. Entonces esos dos Una chicos y otra vez. exactamente hicieron lo que se llamaron los 40 éxitos, que era repetir las canciones que estaban de moda, que la gente quería. Hasta el hastío. ¿Qué canciones? ¿Te acuerdas tú de alguna en especial? De la nueva ola chilena. Sí, a ver. Alguna que haya sido tocada, pero hasta más no poder. En Estados Unidos Mr. Sandman. Pero eso era porque había lo que se llamaba la payola. Y ahí se pagaba, los sellos grabadores le pagaban a los DJs. Eso nunca pasó en Chile. Nunca pasó en Chile. Perdón, solamente. Yo rindo un homenaje a esta gente, porque fue, creo, probablemente, el único medio que no usaba payola. Probablemente uno de los pocos, yo creo, en el mundo. Y era que a esta gente no se les compraba. Ellos ponían lo que querían y lo que les gustaba. Cristóbal García Huidobro, dejamos en tensión lo que pasaba a nivel musical, porque el gobierno de Jorge Alessandri y su Revolución en Libertad, interesante también poder retratarlo, ¿no? Frei. La Revolución en Libertad de Frei. Perdón. Alessandri es como el gobierno de los gerentes. Jorge Alessandri, desde 1958 a 1964. Toda la razón. Y de la reforma agraria de los maceteros. Arranca la reforma agraria, se promulga con Alessandri. Uno siempre tiene la figura justamente de un Eduardo Frei Montalva como quien desarrolla una reforma agraria que después, evidentemente, la Unidad Popular se agudiza mucho más, ¿no? Pero es Alessandri el que da el puntapié inicial. Me imagino que otros hitos importantes marcan el gobierno de Alessandri. Retratemos un poquito esa época desde lo político, desde la figura de Alessandri. A ver, bueno, Jorge Alessandri, cuando lo eligen presidente el año 58, una elección sumamente reñida porque competía con varios candidatos, pero el que venía, digámoslo, tocándola, llegando en segundo lugar era Salvador Allende. Y de hecho, lo separaron 15.000 votos, más o menos, 20.000 votos en la elección del 58. Por el cura de Catapilco. Y lo tienen que tienen que ir a la elección al Congreso. ¿Ya? Y finalmente eligen a la primera mayoría, que era Jorge Alessandri, y que era el primer gobierno de derecha que tenía Chile en varias décadas, de hecho. Además, Jorge Alessandri venía con toda la carga de ser el hijo de, o sea, el hijo del León de Tarapacá, de Arturo Alessandri, etcétera. Y hay una curiosidad del gobierno de Alessandri, porque Jorge Alessandri primero era muy reacio a ponerse etiquetas políticas. Él era un técnico, no era un político. Perdón, ¿técnico de qué, por ejemplo? No, era técnico en el sentido de que él no era político, sino que era un técnico. Era ingeniero, había estudiado en la Universidad de Chile, etcétera, y había sido no sé cuánto tiempo gerente general de la papelera, de hecho, de la compañía manufacturera de papel y cartón. Entonces, era empresario. Claro, esos eran los créditos de Alessandri. Entonces, ¿cuál era la lógica? Si uno tomaba en consideración los gobiernos anteriores, el gobierno de Ibáñez, que había sido bastante magro en cifras económicas, lo mismo los gobiernos radicales, especialmente el de Gabriel González Videla, entonces venía aquí a él poner la casa en orden. Entonces, ya no con politiquería, sino con técnica. Por eso es el gobierno de los gerentes. Chile era un país muy bonito, pero mal administrado. Entonces, lo que había que hacer, esa era la lógica de la época tecnocrática, era establecer un gobierno donde lo técnico estuviera por sobre lo político. Le va a durar bien poco a Alessandri eso. ¿Por qué? Porque claro, el gran programa que tenía era el cambio de moneda del peso al escudo, le quitan 3-0 al peso y un escudo $1. Pero el problema es que la economía no se sostiene, estalla nuevamente a partir del 61, la inflación, se devalúa el escudo, en fin. Y Alessandri, de hecho, tiene elecciones entre medio y tiene que hacer un pacto con los radicales para no perder el control del gobierno. Entre medio de todo esto, había ocurrido al inicio del gobierno de Alessandri la Revolución Cubana. Una revolución que por lo demás era eco de otras revoluciones que habían ocurrido un poco antes en América Latina. Y por lo tanto, Estados Unidos se le prende el tablero en rojo porque a 150 kilómetros de Florida, digámoslo, hay un país que ahora tenía un discurso, digámoslo, nacionalista y después comunista, y que era finalmente una entrada de los soviéticos dentro de la esfera de influencia de los norteamericanos. Y es cuando los norteamericanos dicen, bueno, a ver, no podemos combatir con armas porque finalmente quedaríamos muy mal frente a la opinión pública, y por lo menos los teatros de operaciones están lejos de nosotros, Vietnam, Corea, etcétera. No podemos llevar la guerra a Cuba. ¿No? Entonces, para evitar la expansión de la revolución, lo que vamos a tener que hacer es ofrecer algo a cambio para frenar la revolución. ¿Y qué era eso? Dinero.
el gobierno de Eisenhower, pero es realmente el gobierno de John F. Kennedy el que establece la famosa Alianza para el Progreso, que era en definitiva un programa de créditos blandos, es decir, sin intereses, que se le entregaba a las naciones americanas, pero con el compromiso de que iniciaran un montón de reformas. Las reformas estructurales se le llama, y una de ellas son las reformas agrarias. Y de hecho la Alianza para el Progreso paga la reforma agraria en Brasil, la paga en Perú, etcétera. E indudablemente también le dice al gobierno chileno, acá también tiene que haber reforma agraria. Sí, claro. Usted quiere dinero, usted quiere préstamo, reforma agraria. Y por eso a regañadientes, porque no es con una sonrisa en la cara, el gobierno de Alessandri hace una reforma constitucional primero y luego promulga la ley 15.020, que es la que establece la reforma agraria. Don Miguel hablaba de la reforma Macetero. Yo creo que eso es un poco injusto. ¿En qué sentido? Era difícil. Qué buen término. Era difícil, porque además la reforma Macetero, porque finalmente el gobierno no hizo expropiaciones masivas. Con un nivel de sarcasmo absoluto. Lo primero que hizo el gobierno fue deshacerse de tierras fiscales, claro, y las entregó. Pero la lógica de la reforma agraria era la redistribución de la tierra, pero que no fueran fiscales, sino de aquellos que eran terratenientes. Entonces, realmente lo llevó. Delfa, estamos hablando del gobierno de Alessandri. Quiero saber, desde tu perspectiva, ¿cómo te tocó vivir esos años en lo político? Me gustó esto que me comentaba, y no cómo rompes una burbuja desde la aristocracia y puedes no solo conocer Chile, sino que también la universidad, la diversidad, conocer los distintos tipos que conviven en el mismo territorio. Pero ¿qué te pasó a ti con lo que estaba pasando políticamente en Chile a comienzos de la década? Mira, es imposible salirse de lo ideológico, cosa que a mí no me gusta mucho insistir demasiado en esto. ¿Pero qué significaba Alessandri para ti? Mira, yo creo que yo ya estaba en la universidad, era un momio. Así de simple, un momio, dijo. Empresario. Claro, la juventud de esa época, pues. Sí, claro. No tenía cariño por Alessandri, fíjate. Incluso creo que mi abuelo, que era un conservador tradicionalista absolutamente, don Pedro Correa Valle, tuvo muchos problemas con los Alessandri, con el otro. Mira, Cristóbal mueve la cabeza porque conoce la historia, parece. Los conservadores no se llevaban con los Alessandri. Claro, me encontraba medio roteque. ¿Medio roteque? Claro, pues. Pero si así era, pues. Así sigue siendo, pues, mijito. Claro. Entonces yo tenía la impresión, fíjate, no me interesaba. Lo que pasa es que yo estaba metida, la Revolución Cubana ya estaba funcionando, ¿no es cierto? Sí. Es decir, yo no estoy así, lo que fue para mí eso. La locura total. Es decir, mira, yo nunca he llorado tanto de vieja, porque llorar de vieja es harta gracia, porque las viejas no lloran, entonces reclaman, pero no lloran. Fíjate que yo nunca he llorado tanto el otro día cuando murió Fidel Castro. Lloraba y no sabía por qué. Estaba eterno de viejo, estaba horrible además, cosa de una pena horrible, porque era tan hermoso, tan atractivo. Qué frivolidad, pero no aguanten besos, mujer. Fíjate que lloré porque sentí que uno ya no podía respirar más como se está respirando ahora. Que ya no puede uno abrirse a soñar las cosas más increíbles, a soñar y a saber que tiene el sueño a tu mano, que lo puedes agarrar. Todo esto es largo, difícil, ajeno a ti. Todo lo que tú deseas, el deseo en Chile que no es de los chilenos, el deseo, tus ambiciones, mira, la palabra ambición es un poquito cargante, aspiraciones. Ilusiones. Cada día, o tienes que esperar 6 meses para que vayan de la gestión X al Senado y del Senado al otro. Pero Delfa, ¿tan así tú sientes que con la muerte de Fidel ya no hay más sueños, utopías para un joven? Lloré. Volviendo al tema de la Revolución Cubana, digamos. Porque esa forma de soñar, esa forma de respirar la humanidad en el tiempo de la Revolución Cubana, no se me ha vuelto. Algo muy interesante, Miguel, desde tu perspectiva, la Revolución Cubana, ¿qué significa en la práctica para el joven chileno? Para el joven chileno comprometido ideológica y políticamente. Bueno, ahí se dan dos caminos, digamos, los que creen que es la manera de ir en contra de Estados Unidos a través de las armas, ¿cierto?
y quienes miran eso como se aplica a la realidad chilena las ideas de la Revolución Cubana. Lo admirable de eso es que uno va descubriendo cómo con el tiempo se concretan cosas muy importantes. Y eso, por eso yo creo que la emoción de la Delfina. La gente de color empieza a tener tiene las mismas oportunidades, educarse. Se acaba el analfabetismo. Se produce un desarrollo en la educación fantástico, o sea, hacen investigaciones profundas. Es decir, era una revolución que efectivamente podía dar cuenta, y están ahí, hay documentos, ¿cierto? Podía dar cuenta de que efectivamente ese pueblo estaba mejorando su situación. Y como tú decías recién, Chile vivía en esos años una situación de pobreza muy grande, de manera de que todos los jóvenes con inquietudes miraban esta y sentían además que la ¿cómo se llama? Lo que Kennedy entrega, digamos, la Alianza para el Progreso, no era ninguna solución. La gente seguía siendo pobre y entonces evidentemente era no era una revolución distante como fue la Revolución Rusa o lo que estaba pasando en el África, sino que era algo propio. Era latino. En español, claro. Era latino, era nuestra gente de América Latina que lograban entonces dar este paso importantísimo. ¿Ese es el retrato del FA? ¿Así lo siento? Así lo siento. Siento que para mí la palabra revolución tiene que ver con algo que como tú explicabas delante también, todo lo que significaba Chile en términos del capital y cómo aumentaba ahí la palabra esa, progreso. Esa palabra, ¿quién la inventó? ¿Quién le inventó progreso? De 10 personas que andan en la calle, 4 no tienen dientes. Andan con los perros en las manos. Por Dios que estoy atroz. Yo estoy muy, muy violenta para otro lado. Pero te estaba hablando de otra cosa. ¿Sabes tú que para mí la revolución cubana es una revolución fundamentalmente cultural? Fundamentalmente. Empezó el mundo a entender que educarse, que la ciencia, que la poesía, que la música, que toda la espiritualidad del hombre tiene destino. Y no se pesa en oro o en metales. Es parte de tu existencia. Es como con lo que me pasó a mí cuando descubrí Chile y dije yo soy chilena, cuando vi la provincia, cuando la vi por dentro. La revolución cubana te permitió ver al ser humano de nuevo por dentro. ¿Cristóbal, estás de acuerdo? ¿Fue una revolución cultural la revolución cubana? Sí. Sí, indudablemente. Claro que tiene un impacto cultural, porque es como una especie como cuando tú tiras una piedra, digámoslo, al agua y están las ondas expansivas de la revolución. Claro, desde esa perspectiva sí. Porque permeó todo. Claro, porque además también, obviando lo político, aunque quiero tratarlo en un rato sí, por más, supuesto. Obviando lo político, claro, es verdad, piensen ustedes, que es lo que surge finalmente de la revolución cubana desde el punto de vista cultural. En definitiva surgen todo lo que va a ser movimientos pictóricos, poéticos, artísticos, desde el punto de vista del teatro, desde el punto de vista de la música, e incluso sin ir más lejos, que generaciones completas en los años 70, 80, crecieron al amparo escuchando a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez. Yo sé que no es de los 60, pero es como los íconos, digámoslo, de la música cubana que son un poco posteriores, porque en realidad los años 60 no son años de particular, así como tranquilidad para Cuba. Pero de Cuba, Cuba en los 60 grandes orquestas cubanas. Pero hay grandes orquestas cubanas, la Sonora Matancera, por ejemplo, pero que ya venían de antes, que ahí era donde cantaba Celia Cruz, de hecho, entre otros. Pero yo lo miro desde la perspectiva histórica. Yo no tengo un tema vivencial en esto, no tengo ninguna conexión en definitiva con la época, por razones evidentemente obvias, pero
Pero claro, es verdad, uno puede mirarlo desde la perspectiva del sueño antiimperialista, etcétera, porque yo puedo entender lo sofocante que puede haber sido el hecho de estar dentro del área de influencia de los Estados Unidos, como también debe haber sido así para aquellos que vivían bajo la égida soviética, de otro imperio. Pero también hay que tener un poco de cuidado, porque claro, uno lo mira con ojos románticos, incluso en esa misma época, pero también a qué precio. Porque la Revolución Cubana trajo aparejado también una censura, y en definitiva no solo censura, sino que también coartación de las libertades y de la libre expresión, porque finalmente ¿quiénes se expresan? Bueno, aquellos que son favorables al régimen. El resto, como dijo Fidel en el Puerto de Mariel, no los queremos, no los necesitamos, y así parte Cara Cortada, de hecho, gran película. No, y una cosa más, y el problema es que también aquí hay un tema que la Revolución Cubana nace en un parto duro, horrendo y difícil, que es finalmente toda la limpieza que hace Castro y los barbudos entre el 59 hasta el 63 con los tribunales populares de reivindicación, entonces donde eran tribunales de farsa, donde a la gente ya se le encontraba culpable siquiera antes de ejercer cualquier tipo de defensa, porque solamente se podían defender ellos mismos, no tenían debido proceso en un abogado. Y hay todo un tema también porque finalmente Cuba va virando de la lógica de luchar contra el imperialismo norteamericano a convertirse en un peón del imperialismo soviético. Entonces también pasamos de la olla a caer en las brasas en ese sentido. Perdón, sí. Te quería hacer una pregunta. Sí, claro. Me interesa aprender de ti. ¿Por qué la Revolución Cubana tiene una imagen, ¿cierto? Una imagen mucho más romántica, a pesar de todo lo entrevero, y dejando de lado lo político, que el resto de la revolución? Porque no hay una revolución cubana, son varias. Lo que pasa es que lo que pocos saben es que cuando Fidel Castro tenía un origen marxista en un partido que no era el Partido Comunista, porque no existía en Cuba, sino un partido que se llama el Partido Socialista Popular. Pero no era convencidamente marxista. Castro era más un nacionalista, y de hecho la revolución cubana, que parte con el asalto al cuartel Moncada, tiene un carácter más nacionalista. Cuando termina la revolución y derrocan a Batista en enero del 59, hay una sesión de la Organización de Naciones Unidas donde Castro va a Nueva York a volarle a las Naciones Unidas de lo que están haciendo en Cuba, y pide hablar con el presidente de Estados Unidos, con Eisenhower. Y Eisenhower no tiene tiempo para reunirse con él. Y la cuestión es que Eisenhower no encuentra nada mejor que mandarle a Nixon, que era el vicepresidente, para que tomara una impresión de qué consideraba que era la revolución cubana. Castro le dice que quiere nacionalizar, que quiere hacer un montón de reformas, que desde la perspectiva, si ustedes lo miran, es muy lógico, porque finalmente los cubanos querían recuperar su dignidad perdida después de haber sido tratados como el prostíbulo de los Estados Unidos. Que lo era. Que lo era. La mafia, el Hotel Nacional en La Habana, la cuestión regentada desde la mafia en Nueva York. Las niñas jóvenes y todo. No necesariamente entiende el detalle, ¿no?, del fenómeno. Digo, ¿qué te pasó a ti en particular cuando caminabais por la calle, cuando pasabais afuera un colegio, cuando te presentabais en un escenario y no podíais salir y llegar a tu casa en paz? Hablemos un poquito como de la explosión, digamos, de la explosión mediática de la nueva ola y lo que te pasó a ti en particular. Yo creo que todo un movimiento, lo han hablado tantas cosas acá, son realmente importantes en Chile. Si bien es cierto que importante lo que dijo, todavía no conocemos quién es realmente chileno. Qué importante lo que dijo la Delfina. Yo creo que recién a lo mejor nos estamos acercando. Y en particular yo cuando empecé con esto de dimos a conocer esta nueva ola, fue algo muy nuevo para nosotros, éramos muy jóvenes, 16, 17 años, qué sé yo, cuando empezamos con esto. Pero, repito, no nos dábamos cuenta, pero sí nos dimos cuenta el impacto que tenían, y gozábamos con el impacto, pero no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Era un movimiento made in Chile, porque antes venía de Estados Unidos, Elvis, Polanca, David Clinton, toda la gente, y hablaban inglés, y nosotros estábamos adoptando eso, estábamos cantando en inglés, y estábamos dejando nuestra creatividad. Si hoy había un sitio que escribíamos en inglés, pues, I think about you, yo también lo hice. Entonces, pero ¿qué está pasando? Y fue bonito ver que nace de nuevo, junto con el bolero que hay quedado con Antonio Prieto, que quedaba atrás con Lucho Gatica, nace de nuevo un movimiento chileno, intrínsecamente chileno. Eso lo empezamos a usar. Peter Rock,
Pat Henry, Danny Chilean, Cecilia, que llega unos años después, mira la amiga, en fin, toda esta gente. Y hicimos algo grande, algo realmente grande, que después nos dimos cuenta que empezamos a crecer un poco. Junto con el crecimiento musical va el crecimiento individual. Nos da a los que tenemos ansia de saber, nos da por empezar a meternos en otras cosas, a culturizarnos. Eso es lo bonito que tiene la nueva ola. El artista tenía la obligación de tener una imagen, de hablar bien, de expresarse bien y de tener otro conocimiento, de saber cuál es el problema de Palestina, cuál es el problema, y lo sabían, cuál es el problema de Latinoamérica, la importancia que tuvo, con todo respeto y dejando política al lado, uno de los más grandes líderes que ha tenido la América Latina, que fue Fidel Castro, y lo digo con totalmente prescindencia de lo político. Y nosotros empezamos a tener más personalidad en la música, en las artes, en grandes actrices, ¿no es cierto? En gente, grandes promotores, en gente que realmente no lo teníamos, ni en los 40, a pesar de que hubo gente macanuda. Es promotor y gran comunicador, porque frente al micrófono no solo se hablaba de música, sino que se hablaba de lo que estaba pasando en un país que ya hemos aprendido, un país pobre, un país desigual, un país atrasado, un país terremoteado, y que quiere hacer un mundial de fútbol. Entonces, ¿cómo era el eslogan? Porque no tenemos nada, lo queremos todo. Sí. Porque no tenemos nada, lo haremos todo. Era el eslogan de Dearborn. Claro, exactamente. Por ahí, desde esa perspectiva, ¿no? La de los medios de comunicación, esto de que Chile empezaba como a creerse el cuento de que podía organizar un mundial de fútbol. El 62. Por supuesto. Después, pero un poquito la previa, ¿no? Como... Claro, lo que pasa es que el terremoto fue el momento en que no solo acá hubo dudas, sino también la FIFA ya existía, supongo. Claro, tan valió el proyecto. Claro. Sin duda, o sea, ¿cómo van a hacer un mundial en ese país que está ya al final del mundo? Está la mitad del país en el suelo. Está la mitad del país en el suelo, con la cantidad de muertos. Además, tenían miedo que viniera otro terremoto, supongo, qué sé yo. Y ahí hay que decir que los dirigentes chilenos lograron imponerse y lo hicieron bastante bien, diría yo. Fue un mundial lindo, fue muy hermoso, sí. Con grandes figuras del momento que vinieron a Chile, las mejores selecciones. Efectivamente fue un mundial de grandes selecciones. Luis Armstrong vino, ¿te acuerdas? Vino Luis Armstrong, entre paréntesis, el Estadio Playa Ancha. No, ¿Tú estuviste ayer? ¿Cómo se llama? No lo usó el mundial, sino que fue un escenario para hacer espectáculos. Claro. Y ahí estuvo Luis Armstrong. Claro. Tuve la oportunidad de conocerlo. Y disfrutar, digamos, en lo personal, tú me estás preguntando en lo personal, yo viví un partidazo entre Brasil y España. No, ahí en el estadio. En el estadio El Tranque, que es el Sausalito de hoy día. Se llamaba Estadio El Tranque. Ganó Brasil, Pelé no jugó, estaba lesionado, pero jugó Di Stéfano, Puskás, o sea, las grandes figuras. Y ahí estaba, aparte de estos dos equipos, España y Brasil, estaba Garrincha, entre paréntesis, jugó todo un tiempo del lado en que yo estaba en el estadio. Estaba además Checoslovaquia y México. Y Rusia también. Y la final fue entre Checoslovaquia y Brasil. O sea, los últimos los finalistas jugaron ahí en Viña del Mar. Cristóbal, hay dos caras de la moneda, como en todo, ¿no? Si bien es cierto, se recuerda como un mundial épico, que Chile logra organizar algo con muy precarias condiciones, también hay mucha literatura en torno a la incapacidad o dificultad hotelera, el despelote que había, pero Chile la hizo igual. Con un gran equipo, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, Miguel tiene razón. Más que la FIFA, Alessandri dijo, no podemos hacer el mundial por el costo. En Chile, de hecho, hay una cuestión, tiene una reunión con los ministros y dice, ¿cómo yo voy a hacer un mundial en este país si tengo la mitad del país en el suelo? Sería un insulto al pueblo chileno. Hay que destinar ese dinero precisamente a la reconstrucción. Pero efectivamente Alvear, Dearborn, etcétera, convencen a Alessandri de que no renuncie al mundial, porque al contrario, el mundial va a traer más dinero, los va a poner en el... Así pasó, ¿eh? Claro, y así terminó pasando. A ver, sí,
puede que no haya sido un mundial a la europea así prístino, así como el mundial de Alemania, que uno llegaba, su reservación está lista, adelante, no, señor Garrincha. No, sí, efectivamente teníamos poca infraestructura, es un país hasta cierto punto. Yo sé de qué libro estás hablando tú, que también me lo leí. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa si a pesar de todo el mundial es recordado como un buen mundial, donde el fútbol fue el gran invitado al mundial, fue un buen fútbol? ¿Ya? Yo no conozco a nadie que no haya visto el mundial del 62 que haya dicho que fue un mal mundial. No, fue un gran mundial. Además llegó a las casas no solamente porque la gente fue a verlo, sino porque la televisión, que recién estaba partiendo, la gente se reunía en los bares, en la casa de los amigos, etcétera, a ver los partidos o a escucharlos en la radio. Entonces, al final fue una fiesta que reunió a Chile en una época que era poco feliz, porque finalmente sería el año 62, pero la resaca del terremoto y de otros problemas se venían todavía acarreando. Entonces, más allá de si no haya sido perfecto el Mundial desde una perspectiva específica, se logró el cometido, se hizo el Mundial y quedó un buen recuerdo en el extranjero y en Chile mismo. Luis, lo que se hizo. Me encanta ver un historiador que se preocupe de tantas cosas. La verdad sí, y yo soy bien futbolero. Primera vez que yo vi un equipo chileno con real categoría, que jugaban de igual a igual con los europeos, con Lev Yashin en el arco, la araña negra, ¿cierto? Que dejaban parado a Leonel Sánchez pegando combos. Leonel Sánchez pegando muñetes al italiano que no le expulsaron. Pero de todas maneras, y el tremendo cañonazo que tiene, que dejó parado Lev Yashin. Todas esas cosas unidas para la masa. Y el pueblo chileno tiene pocas oportunidades de tener alegrías. Y una de las grandes alegrías fue ese mundial. Fue un gran mundial. Delfa, te pilló la fiebre futbolera en aquel entonces, no está ni ahí. Ustedes no se pueden imaginar lo mal que me siento yo con los en este Ramblers, momento. ¿no? Tú sabes que a mí el fútbol fue independiente, que yo corto el audio siempre, porque no me gusta como lo cuentan. Porque todo el tiempo es quién va a perder y quién va a ganar. Y hay comunicaciones que son preciosas, juegos que un tonto de allá se entiende como otro tonto de acá. En fin, eso es muy bonito. Pero tú sabes que yo digo, qué cómico, ¿eh? ¿Por qué dicen que este es un deporte nacional? Si los que van al estadio pasan sentados. Si los que juegan son 11 nomás, que pagan harto bien para que se me saquen las rodillas. Fíjate que a mí el fútbol no me produce nada. Pero ni siquiera el año que Chile hizo su mundial. Pero ni ahí. Ni siquiera. Siempre he dicho que eres un ser excepcional. Cero. No, yo tuve 4 hijos hombres, ¿te das cuenta tú? Y tuve que prohibir en un momento determinado que se hablara de fútbol en la mesa. Porque ¿Se prohibió? No, se enojan mucho. Se van a indignar cuando yo había dicho esto. Pero fíjate que no me produce la menor emoción. Todo lo contrario de lo que me pasa con el mundo cultural. Todo lo contrario, que me hace vibrar hasta la última célula de mi cuerpo. Pero que son dos no, es que lo diferentes. otro no me importa nada. No me importa nada. Y cuando juega Chile digo, ojalá que pierda. Me da lo mismo. No, me da lo mismo. Cuando Chile logró llegar ahí al podio ese año 62, ¿a ti te importó un huevo? A mí, no, es como si te dijera, ¿qué me pasaría yo si se rompe ese vaso? No es mío. Qué pena que se haya caído. No tengo nada. Entonces hacemos no tengo next. Nada. Mira, quiero confesar esto porque era insatisfecha de decirlo. Yo, no es porque sea muy valiente, soy muy demente nomás. Pero no me importa nada, fíjate. Entonces cuando tú llegas y abres los diarios y te encuentras con 8 páginas en que a uno se le rompió la rodilla, que el otro se miró para el lado. Las entrevistas a los jugadores son dignas de ya. Sí, también. El mundo. Yo creo, la masa encefálica, digamos, es bien limitada. Sí, pero yo también creo que el fútbol tiene lo lindo que hace iguales al hombre ignorante, al hombre alto con el hombre bajo, o el hombre ignorante con el hombre alto. Pero conviven, conversan, se están convidando cosas ricas. Como decía Campanella, es una pasión. Por eso lo fueron a buscar. Yo fíjate que qué cosa más rara, Nito. Yo en este momento me siento, y me da mucha risa porque los vi, inmediatamente los 4 funcionaron, pero como una sola cosa. Todas
las células masculinas, de una sola. Oye, pero si la mujer también después agarró fútbol, pues. Pero es que la mujer tanto que acá hueva, perdón. que ya no viendo, pues ahora el fútbol es hueva. Bueno, será. Quiero saber desde la perspectiva de los locutores, también significó un hito absoluto, ¿no? Porque como bien se decía acá, si bien es cierto, la televisión tiene una primera gran explosión, el medio por excelencia seguía siendo la radio. Sin duda. Y la gente oía los partidos. Darío Verdugo, Sergio Silva, los grandes relatores de la época. Pero fíjate que yo tengo en la memoria, porque yo no vine a Santiago, lo escuché, la Radio Portales, que había partido el año 1960, hizo una gracia muy grande. A ver. Contrató a, me acuerdo el nombre de pila en este momento, de apellido Agliati, que había sido... Jorge Agliati, exacto. Que había sido... saben todo. Locutor de la radio cooperativa. De ese mundo, todo. Y él lo que hizo, ¿cómo lo denominaron? Relator de ambiente. De ambiente. Sí. Y él hace un relato. Espérate, dame un segundo, tenemos que hacer un breve alto y a la vuelta quiero conocer la historia, la de Claudio Palma de la época, en el fondo. Hacemos cultura verdadera, queridos amigos, un poquito mejor. La década de los 60, vamos y volvemos. Cultura verdadera, ¿no? Todas las noches de lunes hacemos cultura verdadera a través de las pantallas de la red. En horario prime, a través de la televisión abierta, buscamos un retrato, buscamos identificarnos con nuestros temas y es por eso que a partir de hoy y durante varias semanas estaremos recorriendo décadas. Hoy la década de los 60, una década que cambió al mundo y por ende también cambió a Chile en muchas dimensiones. Antes del corte teníamos una última patita pendiente respecto del Mundial de 1962 que se desarrolló en Chile y hablábamos de la importancia de la radio y cómo los locutores eran verdaderos rockstar, ¿no? En el relato deportivo. Sí. Bueno, la historia que te estaba contando es que la radio, Portales en este caso, a diferencia de que tú me hiciste una broma con los relatores de hoy día que relatan el partido. Claro. Él no era relator de partido. Él le ponía la enjundia del ambiente. Él hablaba del ambiente. Y fíjate que yo te diría que me parece haber visto en televisión lo que no vi en televisión. Así de extraordinario era cómo creaba la imagen. Jorge Agliati, ¿sí? En uno, Jorge Agliati. O sea, el tipo hacía literatura. Es decir, y el relato más fantástico. De lo que pasaba en el estadio. Claro, pero lo más extraordinario fue el relato del partido en que Chile le gana a Yugoslavia y logra el tercer lugar. Y entonces dice, habla de los pañuelos, un pañuelo, dos pañuelos, se llena de pañuelos el estadio. Un relato que yo no lo podría repetir. Y le hace un homenaje a Fernando Riera, que era medio hosco Fernando Riera, no le gustaba mucho aparecer, en fin. Y él entonces cuenta allí, y yo te digo, yo casi estoy viendo lo que no vi, sino que lo escuché a través de ese maravilloso relato de este hombre que lo hacía siempre. Lo hacía siempre. Era un gran imitador. A propósito de Jorge Alessandri, era imitador de primera. Era muy talentoso. El Kramer de la época. Claro, en radio. Claro. Oye, Miguel, te hago un cambio radical porque en algún momento me lo mencionaste y sí que es fundamental. Si hablamos del movimiento de la nueva ola como un fenómeno tremendamente explosivo para la juventud, lo que hizo Violeta como el ícono principal en la recopilación, en el recorrido de nuestras raíces, en lo que se convirtió luego en un movimiento, la nueva canción chilena, también es clave para entender lo que pasó en la década de los 60. Bueno, estamos celebrando los 100 años del nacimiento de la Violeta. Me pongo de pie. Y la verdad, sí, es como... Qué genio, ¿ya? Qué ¿Cuándo genio. supiste de ella por primera vez? Era un niño escuchando la radio Caupolicana en Valparaíso, en un programa que se transmitía al mediodía, y ahí escuché por primera vez cantando El Sacristán. ¿Qué impresión te causó la Violeta? Era muy raro escucharla, era algo que tenía un atractivo especial. No era la voz
educada que tenían otras cantantes, era una voz especial. Humana. Y nosotros teníamos un grupo de amigos, me acuerdo, que también éramos un poco especiales. Nos gustaban los tangos en vez de lo que les gustaba la otra música, jugábamos ajedrez y nos gustaba la Violeta Parra. Y la Violeta Parra es Delfina. Tú dijiste recién que gracias al teatro y al rector de la Universidad de Concepción conociste Chile. Y la Violeta nos permitió conocer el Chile en sus diferentes manifestaciones, de norte a sur. Nosotros siempre pensábamos que el folclore chileno era el de septiembre, unas cuantas tonadas y unas cuequitas que se ponían cerca del 18, y ese era nuestro folclore. Y la Violeta nos dice, no, el norte tiene una manera de cantar. Abrió el gran espacio. Claro, el Chiloé tiene otra manera de cantar. Miguel. Las campesinas tienen otra manera de cantar. Miguel, dame un segundo, vamos a seguir hablando. No, es que la figura de Violeta Parra es fundamental no solo por el centenario, sino que por el tremendo rescate que ella hace de nuestras raíces. Su labor recopilatoria es tremendamente fundamental e influencia de todo un movimiento, además. Claro. Violeta es la punta de lanza de muchísimos artistas que empezaron a reivindicar lo local y comenzaron a comunicarlo, a difundirlo. Bueno, aquí hay, digamos que reconocer primero que nada eso, ¿no? Muchos dicen que es la madre, hay otra figura que es Margot Loyola, sin duda, pero ella está en lo más académico. La Violeta es pueblo. La Violeta es la que va a los lugares que ella conoció en su vida pobre, en su vida dura y terrible, con una rigurosidad y sin transar, porque ella siguió adelante en su quehacer a pesar de todas las puertas que se le cerraban. Algunas se abrieron. Tú recordabas a Ricardo García, claro. Raúl Aicardi, la radio chilena, permitieron que la Violeta contara lo que estaba ella haciendo. Pero fíjate que la historia, sería injusto decir que la Violeta solamente produce la nueva canción chilena. Hay todo un periodo que parte incluso con la nueva ola, sí. Porque todo ese movimiento de la nueva ola genera un adicional que se llamó neofolclore. Claro. Y en ese neofolclore, donde estaban los Cuatro Cuartos, las Cuatro Brujas, Chino Urquide, gran creador, gran vocalista, claro, ellos empiezan y recogen las canciones de la Violeta y las empiezan a hacer más populares, porque la Violeta no era popular, era una desconocida, le cerraban las puertas, y ellos entonces empiezan a grabar algunas canciones de la Violeta con un estilo nuevo que se denominó el neofolclore, tomado de un grupo de grupos argentinos que ya estaban con armonizaciones nuevas. Y en ese neofolclore se empiezan a insertar como compositores, como creadores, algunos nombres como Víctor Jara, Patricio Mans, los Parra, los hijos de la Violeta, que primero entregan canciones, Rolando Alarcón, entregan canciones y empiezan después a grabar ellos. Entonces el proceso es muy interesante, y en ese proceso hay un hombre clave que no era músico y que no era chileno, que es Rubén Neuseyes, que es el director artístico del sello Odeón, que es el hombre que ha hecho más por el folclore y la música chilena que ningún otro. Él abre las puertas para todo este tremendo movimiento que logra entonces ponerse en la radio, que los jóvenes andaban con las guitarras porque armaban sus conjuntos de música chilena. Y entonces teníamos a los Beatles en el segundo lugar del ranking, porque el primer lugar era arriba en la cordillera de Patricio Mans. ¿Te puedes imaginar eso, no? Era una cosa... una revolución. Loca, claro, loca. Miguel, dame un segundo porque queremos retratar la segunda mitad de la década. Todo esto a partir del reporte de Cultura Verdadera. ¿Qué pasó entre el 65 y las puertas ya a la década de los 70? Pongan atención.
Esa canción que escucha, sí, esa misma, aquella que hoy sigue sonando en nuestra memoria, nos transporta a la década de su creación, los 60. Cada vez que recordamos esas piezas musicales antiguas, un porcentaje de nosotros vuelve a nacer. Son todas aquellas cosas que forman parte de una época clave en nuestra historia, pero ahora nos concentraremos en la segunda mitad de esa década. Es el pueblo el que está abriendo los túneles, el que está construyendo los caminos, el que está produciendo en los campos, el que está aprendiendo en las escuelas y el que está levantando sus hogares. Hagamos una pequeña línea de tiempo para que no nos desordenemos. En 1964 asume la presidencia del país Eduardo Frei Montalva, quien en su segundo intento por llegar a la moneda sucedió a Jorge Alessandri Rodríguez. Conocido por impulsar una revolución en libertad, propuso planes para disminuir el analfabetismo, reformó la educación, ampliando la cobertura escolar. Como ven las imágenes, miles de chilenos aportaron en la construcción de nuevos centros educacionales. La fundación de INACAP, la reforma agraria, la que expropió, recordemos, terrenos agrícolas para fomentar su productividad. También la chilenización del cobre, recurso que en esos años alcanzó niveles históricos de precio. Eres exquisita con un gran asado y papitas fritas. Pero no todo era política. La segunda mitad de los 60 estuvo marcada por la consolidación de importantes grupos musicales. No te pongas tú celosa, así con otras bailes. Estaban naciendo los grandes grupos, ¿no es cierto? Los Rolling Stones, nacieron los Beatles en aquella época, un poco antes que nosotros. ¿Y en qué se manifestó? Fundamentalmente en la libertad de creación. Ya no era la cosa tradicional, que el tema tenía que ser A, B y terminaba. No tenía que durar 3 minutos para estar en una radio. Ya desde el año 65 la televisión tomó más terreno. Los programas estaban integrando fuertemente la música en sus pautas. Era indiscutible que estas dos áreas se estaban conectando. Lo que marcó la televisión en los años 60 fueron programas de conversación de corte político, como a esta hora se improvisa. Gonzalo Beltrán fue el primero que sacó en pantalla a los políticos cuando no se podía. Y entonces, ¿qué pasó con la radio cuando llegó la televisión? ¿Era el inicio del fin? Creíamos que la radio iba a desaparecer con la llegada de la televisión. Afortunadamente no fue así. Cualquier desgracia, cualquier cataclismo, cualquier cosa terrible que pasa en este país, ¿a qué acude la gente inmediatamente? A la radio a pila. No piensa en la televisión. Construcciones como la calle Américo Vespucio, ¿se lo imaginan sus inicios? La actual línea 1 del metro fue aprobada en 1968. O el plan de remodelación de espacios públicos para la recreación, como el Parque Metropolitano. Volver a los 17. Considerada por algunos como una de las principales folcloristas en América y embajadora de la música popular chilena, Violeta Parra fue cantautora, escultora, bordadora y ceramista chilena. A los 49 años, la creadora de Gracias a la Vida se suicidó el 5 de febrero de 1967. Como un niño frente a Dios. Pasaron 6 años con Frei en el poder, 6 años de grandes cambios para nuestro país, 6 años que terminaron con un vuelco de color político. El comunista Salvador Allende, luego de 4 intentos, fue electo en 1970 como presidente. La vía chilena para el comunismo tenía nombre y apellido en el país, Salvador Allende. Este hecho marca la siguiente década, los 70, una etapa de matices grises. Queridos amigos, en vivo y en directo, cuando son las 11 de la noche con casi 50 minutos, contacto en directo con el estudio 320 de Así Somos. Querido Cristian Chico Pérez, ¿cómo se viene el menú de esta noche? Y yo te preguntaba, vos tenés el mejor trabajo del mundo. Y no, loco, vos tenés el mejor trabajo del mundo. Mirad a mí, mirá el elenco que tengo. Hoy día tenemos a las protagonistas de la Betón, Gala, Peca, Parra, van a estar aquí en el estudio, el maestro de maestros, por supuesto Alfredo La Madrid, por equipo completo, listos y dispuestos
Francisco, pero solo cometiste un pequeño error. Estamos del estudio 426, acá en el ala sur de la red. Qué bonito, qué ramillete, qué ramillete. Oye, todos invitados a ver así somos. Mundo? ¿Qué cosa? ¿Quién tiene el mejor trabajo del mundo? Sí, vos lo tenés. Vos lo tenés. Queridos amigos, recuerden, a las 12 en punto, así somos. En vivo y en directo por las pantallas de la red. ¿Qué menú el que tiene el programa hoy día? Tenemos especial navideño. Vamos a más hoy día a preguntarle a la gente a través de las redes sociales. Tenemos un regalo ahí a partir de eso. Así que está imperdible. Y vente para acá. Llegaron las minas, el bar está abierto. Te esperamos. Ven, ven, ven. Preparamos una piscola que yo sigo allá, ¿eh? Ok, nos vemos luego. Buenas noches. Queridos amigos, aprovecha la promoción 2x1 en Sushi House. Todos los locales Santiago y Viña. Promoción válida de lunes a miércoles desde las 7 de la tarde. Encuentras esta y otras promociones donde más. sushihouse.cl. Seguimos recorriendo una década que no solo marcó al mundo, sino que también marcó a Chile. La segunda mitad de la década de los 60, porque hoy queremos decir que vuelvan los 60 y lo hacemos en Cultura Verdadera. Entramos al gobierno de Eduardo Frei Montalva. Cristóbal, según la perspectiva histórica, ¿cuál fue el gran hito del gobierno de Eduardo Frei? Sé que no tiene uno, tiene varios, en todo caso. Pero el más conocido, evidentemente, es la profundización de la reforma agraria iniciada con Alessandria. De hecho, tengo una listita acá: reforma educacional, privatización del cobre, se inicia la construcción del metro, el aeropuerto Pudahuel, el observatorio Tololo. ¿Qué decir? Se empieza a repartir la pastilla anticonceptiva en pro de los derechos reproductivos de las mujeres. Una tremenda revolución para las mujeres chilenas de la época, ¿no? O sea, claro, mira, piensa tú, la reforma educacional tenía como fin modificar el sistema que existía desde hacía varias décadas, de hecho, que era el del ¿cómo se llama? La enseñanza en humanidades y en preparatoria, después el bachillerato, etcétera, en fin, y ahora se hace una modificación con una prueba estandarizada, que era la antigua prueba de aptitud académica, hoy PSU, digámoslo. Además también la reforma educacional buscaba crear una buena cantidad de profesores precisamente para copar el ámbito de la educación primaria, etcétera. En fin, que era bien importante, y además, a pesar de que no era proyecto del gobierno, se da todo el movimiento de reforma universitaria, pero eso surge de las universidades, no es del gobierno. De hecho, eso le provocó algunos problemas al gobierno en la época. Eso por un lado. Ahora, por ejemplo, lo que mencionabas tú sobre el tema de la salud reproductiva de las mujeres, o sea, la repartición de la píldora del día la píldora anticonceptiva se convierte en en medio de profilaxis, por un lado, pero al mismo tiempo también que busca de alguna manera eliminar la muerte puerperal, es decir, la muerte producida por los partos. ¿Por qué? Porque tú tienes una altísima tasa de natalidad en Chile en esta época. Estamos hablando de 4 hijos, 5 hijos por mujer en esa época, ¿verdad? Entonces el problema es que no había posibilidad de evitar el nacimiento, o más que el nacimiento, no había posibilidad de evitar el embarazo si no era a través de la abstinencia, y bueno, eso es una meta bastante ambiciosa. Un poco difícil. Claro. Entonces, al final, el gobierno lo que hace como un programa de salud reproductiva es precisamente repartir esta píldora anticonceptiva, precisamente para que las mujeres tomaran la decisión de cuándo embarazarse, ¿verdad? Cosa que antes las mujeres no podían hacer, fundamentalmente porque no tenían control precisamente sobre esa parte del ciclo reproductivo. ¿Y la Iglesia está en contra? Sí, de hecho hasta el día de hoy está en contra. Seguro que y de ahí entonces, como te digo, fue bastante importante. Y bueno, hay otros planes, hay otros grandes proyectos. El inicio de la construcción del Metro Santiago. Imagínate Santiago sin metro. Un aeropuerto que antes existía, el aeropuerto Cerrillos, que era muy pequeño, y se crea el aeropuerto Pudahuel. En fin, entonces en ese sentido hay varios hitos importantes. El tema de la promoción popular, es decir, la creación de clubes de barrio, de centros de madres, juntas de vecinos, porque de alguna manera también se buscaba empoderar a los sectores, a los estratos más pequeños, digamos, la organización social. Entonces, es bien interesante el gobierno de Frei en ese sentido. Cristóbal, dame un segundo, vamos a seguir recorriendo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero antes, y por este programa han pasado tantas historias, muchísimas historias, pero nosotros te informamos siempre para que no te vengan con cuentos. Entra a nomascuentos.cl y ahí está Caperuza Rojas y Gato Gutiérrez, que te enseñarán sus técnicas para mantener tus claves bancarias y tarjetas muy seguras. No dejes que te vengan con cuentos. ABIF, Asociación de Bancos. Información muy importante por estos días. Delfa, ¿qué te pasó a ti cuando descubres la píldora anticonceptiva? ¿Cómo fue tu propia revolución en ese sentido? Mira, yo nunca le hago demasiada importancia al sexo, ¿verdad? No es porque no me guste, porque me encanta. Pero la verdad las cosas que toda esta historia
de la profilaxis, de la comprensión del fenómeno. Ya cuando el tema del aborto, por ejemplo, me saca de quicio. Me saca de quicio que los hombres hablan del tema del aborto. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Me da ira, tú sabes. Curas o caballeros o abogados o quien sea que hable del problema del aborto. ¿Quién sabe lo que es tener dentro de ti mismo, en tu matriz, un ser humano o no? ¿Quién sabe de eso? ¿Por qué se meten a hablar de cosas que no saben? Me carga, porque estoy muy negativa yo. Muy al lugar la reflexión de la Delfa, pero No, te traigo de vuelta. Estamos hablando de los 60. Y quiero saber qué pasó. Si para ti no era tan importante, pero imagino que para tu contexto sí lo fue. Es decir, Bueno, que las mujeres pudiesen saber cuándo o no embarazarse. Pero había muchos sistemas de prevención. Nunca tanto, o sea, nunca antes No la píldora. algo como la píldora. No, una cosa que... Pero existía el condón sí, claro. Ya. Pero había un problema, porque no lo querían usar. Sí, los condones, sí. Todavía yo conozco algunos desubicados Entonces, por que... eso se pierde el proceso que era mucho más efectivo. En realidad se pierde. Mira, yo fíjate que no tengo una sensación muy clara de eso, porque, bueno, tuve mis hijos cuando yo quise tenerlo, seguramente porque me organicé bien. Pues yo trabajaba tanto, ¿ya? Es que no tenía demasiado tiempo para el huevo ese, ¿ya? Ha sido simple. Sí, ha sido parte de tiempo. No. Qué barbaridad más grande. He dicho mucha tontera. No sé, fíjate que a mí todos estos problemas de la sexualidad son tan puntuales, además están tan recovequeados por la literatura, por la pornografía, por todo eso, que de repente encuentro que la imaginación va mucho más allá que todo eso. Estaba pensando en la Violeta justamente. Qué maravilla, oye, qué maravilla el cerebro. Qué fantástica la capacidad de crear, de inventar, de imaginar. Qué lindo es eso. Qué tremendo es que te lo corten y que te impidan vivir esa experiencia de estar pensando siempre cosas nuevas, divagar. Esa es la palabra que les falta a los chilenos. ¿Oye? Divagar. Oye, Luis, que nos queda tan poquito tiempo, poquitísimos minutos. Los fines, el fin de la década, ¿no? Los últimos años de los 60, ¿cómo los viviste? ¿Cómo los recuerdas? Lo recuerdo con mucho cariño, ya estábamos Muhammad Ali, me gustaba mucho el deporte. Recuerdo que Chile tenía mucha vida, ¿no es cierto? Se veían, como tú bien dijiste, delante, se veían muchos grandes comunicadores, se veía cultura también, empezó a verse el comentarista. Y yo creo que Chile, yo acuerdo que ya vivía en Canadá, casi por el fin del 60, pero venía siempre. Y me da orgullo de ver en mi país, un país que cuando yo nací o cuando empecé a crecer era chiquitito, todo el mundo, hasta los argentinos decía, los chilenitos, hoy hasta en fútbol, sí, Chile es un buen país, ¿no? Generalmente nosotros hemos crecido y yo fíjate que Delfina dijo algo importante, yo creo que el chileno dentro de todo es más fino. Y ojalá que no se pierda eso, de tratar de tener hambre de saber, de estar con gente. A mí, esta noche lo pasé pero divino. Don Miguel de Bañino, palabras al cierre, esa última patita de los 60. Palabras al cierre. Qué bueno que tiene la carta. Como si estuviésemos en la radio. Como si estuviésemos en la radio. Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte, los que estamos acá, con excepción de nuestro amigo historiador, que él hace alusión a su edad y en la tuya, hemos vivido experiencias notables. Yo creo que los 60 marcó una cantidad de cambios que se siguieron produciendo y que es lo que el mundo ha hecho en poquitos años, cómo se ha desarrollado en relación a la historia de antes. O sea, en pocos años ha habido un crecimiento. Yo recuerdo que no teníamos refrigerador en la casa, iba con el hielo, se compraba hielo, entonces, claro, ¿no? No había televisión, o después era blanco y negro. Y los 60 produce una serie de cambios en ese sentido. Se desarrolla. Desarrollo tecnológico,
se desarregla, se desordena, en fin. Y yo estoy muy contento de haber vivido haber sido testigo y sujeto de la historia de los 60. 3 testigos y además el análisis histórico de Cristóbal García Huidobro. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Agradecemos también su sintonía, sus comentarios en redes sociales. Cae la medianoche en punto y arranca Así Somos en vivo y en directo. Ahí está todo el equipo listo para empezar la fiesta del trasnoche en la red. Dimas quiere ir Nos para allá. reencontramos. Lucho Dimas, deténganlo que se va. No, quiere hacer historia. Despedimos el capítulo de hoy. Nos reencontramos mañana a 10:30 de la noche cuando abramos la semana de Mentiras Verdaderas. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.